Bienvenido, Ricardo, mi Richard. querido tocayo. Qué bueno tenerte acá. Es un gusto poder compartir contigo con la teleaudiencia y las personas que nos escuchan en la 106.1. Vamos a ponernos en contexto. Muchas cosas están pasando en Guatemala, tema político, pero tema económico. Y es que, como hablamos el otro día en un Zoom que hicimos con Aquiles Fallase, todo nace del dinero, la plata, el famoso tema de la gasolina. Es increíble las caras de angustia de las personas cuando van a una tienda, Ricardo, y se dan cuenta que la fila de pan francés ya no vale 2, sino que 2.50. Les desajusta todo su tema. Hablaba con una señora y me dice, nosotros somos sencillos, me dice, y ya sabemos que 2 panitos para cada uno. Ahora es 1.5. Para usted, amigo televidente, que Dios lo ha bendecido, que Dios le provee, medio pan no es mucho. Para el que tiene poco, es la mitad de todo. Ricardo, ¿cómo debe enfrentar el gobierno el tema de la crisis económica? Vemos este tema de los subsidios, la gasolina no baja, todo sube. ¿Qué recomendación le darías tú a las autoridades económicas para paliar esta crisis? Bueno, muchas gracias, Richard, por la invitación, amigos que nos están escuchando y viendo. Pues es una oportunidad interesante poder platicar varios temas generales que nos están afectando en el día a día. Este es un tema que afecta al bolsillo de los guatemaltecos a todo nivel. Y la verdad es que la forma más simple de resolverlo, y eso lo dice la teoría económica, algo que es muy raro que funcione en Guatemala por la estructura en donde los impuestos son uno de los mayores limitantes que tiene el que genera la plata, la inversión, y es el sector empresarial, el sector productivo. Cuando hablo de sector productivo, no solo pensemos en las grandes empresas, realmente la micro, mediana y pequeña empresa en Guatemala es el motor de la economía. El chino de la tienda es un sector empresarial. Exactamente. La señora del comedor cerca de su casa, ese es un sector empresarial. Así es. Y aquel lo que genera empleo. En varios países de América Latina, las propuestas que se están dando desde hace muchísimos años, y aquí en Guatemala tuvimos una persona que hizo el planteamiento similar hace muchísimos años, ya falleció, fue mi catedrático en la universidad, que es el doctor Manuel Ayau. Realmente una de las cosas más sencillas es quitar los impuestos. Que el Estado no puede vivir sin impuestos es relativo, pero hoy ante la crisis que tenemos hay impuestos que lo único que está haciendo es encarecer los productos y los servicios. Y que no llegan al destino para el cual fueron recaudados. Ejemplo, usted vaya por las carreteras, aunque usted se decir, Ricardo, que hay unas carreteras que están muy buenas, no se pone esta que me fui a Pachalún, yo ni la conocía, asustado estoy de que ni uno oiganla ahí, pero regularmente no llegan. Sí, pero digamos eso también depende muchísimo de la ejecución que tengan las autoridades locales y eventualmente alguna autoridad nacional que por alguna razón pues hace las cosas bien. Pero regresando al tema, la única y la mejor manera de poder hacer esto ahorita es una liberación o reducción de los impuestos temporal, porque el Estado tiene temor de no tener los recursos que pudiera hacer para desarrollar las funciones que la misma Constitución le ha atribuido. Pero la verdad es que los impuestos vienen de lo que produce la gente. Entonces, una de las formas, hoy por hoy los subsidios son engañosos, realmente lo hemos mencionado, lo hemos escuchado, y en los últimos 2 meses ha sido claro la cantidad de analistas económicos que han establecido que los subsidios en la forma que se manejan en muchos lugares, incluido acá, no llegan a quien verdaderamente queremos beneficiar. Así que nosotros creemos que hoy por hoy, temporalmente, hay que quitar los impuestos. Cuando el aparato productivo del país, desde la micro, mediana y pequeña empresa hasta el sector empresarial grandote, tengan la libertad de generar toda su inventiva, produciendo, o sea, incrementando su productividad, va a haber la generación de los recursos necesarios, y eso es incrementarle la capacidad de adquisición que tiene el sueldo, los honorarios o los ingresos que tienen los guatemaltecos. Esa sería la medida más sencilla, no hay mucho que discutir, es bien sencillo. Bueno, también es importante que se logre una transparencia, ¿verdad?, en el tema de la recaudación de los impuestos. Hablamos recientemente el tema de esto de la recaudación. La factura electrónica ha venido a apoyar la recaudación, ¿verdad? Bueno,
La verdad es que el tema de la factura electrónica lo que está haciendo es que muchos guatemaltecos empiecen a ingresar a la formalidad. Había un amplio sector de la informalidad, sobre todo en el tema de la pandemia, por las necesidades que había de servicios a domicilio. Vemos la cantidad de gente que se involucró porque estaban atendiendo a las únicas actividades que la pandemia dejó y permitió que funcionaran. Los alimentos, toda la parte de alimentos, bienes de uso para la canasta básica, que era lo que realmente estaba funcionando en un altísimo porcentaje, obligó a que muchas personas fueran contratadas para prestar servicios de servicio a domicilio, básicamente lo que el resto de la actividad económica estaba cerrada. Esa gente ya está dentro de la economía y la factura electrónica está obligando a que una parte de la economía informal se incorpore a la economía formal. Es cuestión de educación tributaria, es cuestión de mostrarle las bondades que el sistema pueda llegar a tener, pero aquí no es crear más impuestos, es hacer que la base tributaria se incremente a través de incorporar a toda esa base económica y productiva que se vuelva contribuyente en la medida de lo que les toque contribuir. Es una cultura para muchos países de América Latina el tema de evadir impuestos, el tema de ser más listos que el gobierno, e incluso en universidades privadas, según tengo entendido, han incluido la clase de cómo eludir, no evadir, eludir impuestos. Y la elusión es otro tipo de evasión, solo que formal. ¿Cómo se hace esto? Creando un enjambre de empresas que la última de la cola quiebra. ¿Ah? No, eso, ¿Real eso, o no es real? Ese es un tema... ¿Hay o no hay elusión en sin Guatemala? el ánimo de que hiciera incidencia. Pues para los que no nos conocen, yo soy abogado, tengo 38 años y fue de ministro, y fuiste ministro de profesional, Economía. y también estuvimos de alguna manera pues y teniendo relación directa con algunas carteras de gobierno. El Ministerio de Economía ha sido uno de los con los que más relación hemos tenido, pero hay mucha competencia desleal con empresas que están eludiendo y están evadiendo. Nosotros tenemos un caso muy delicado ahorita de un sector donde menos imagina uno, que están generando una gran elusión y una gran evasión impositiva, que se argumenta de que eso va a ahuyentar la inversión. Todas las empresas que vienen a invertir a los países saben las reglas de juego. Y las reglas de juego en los países desarrollados empiezan desde cumplir sus obligaciones tributarias, respetar las leyes de competencia y someterse a la jurisdicción de los países. Realmente Guatemala es un país donde muchas empresas que cumplen con la legislación y reglas bien estrictas en países donde la economía se genera a base de libre competencia. Guatemala es una de las excepciones donde aquí vienen a hacer lo que quieren y generar pero veamos competencia una cosa. desleal. Aquí hay una responsabilidad. Ahí tenemos la Constitución, artículo 130, uno de los que más nos gusta, especialmente a mí, la ley de competencia, la ley antimonopolio que se le dice. Somos de los pocos países del mundo, que no tiene una ley antimonopolio. En el Tratado de Libre Comercio Guatemala, Unión Europea, uno de los requisitos fundamentales, Ricardo, es que se implemente la ley antimonopolio. Pero hay algunos sectores muy poderosos de las élites económicas de Guatemala que ven con malos ojos esta ley de competencias, la cual es una deuda legislativa de hace 30 años y queda un mandato escrito en la Constitución. Yo le pregunto ahora al abogado, pero también al exministro de Economía, ¿qué pasa? Mire, ¿Qué pasa con ese sector empresarial que no se da cuenta que está rezagado en su nebulosa ¿cómo se llama?, de conservadurismo? Solo Guatemala y Cuba no tienen ley antimonopolio. Bueno, Cuba es un mal ejemplo, pero... Sí, pero porque ellos son el monopolio. Así pero al final, a ver, desde las constituciones de 1945, siempre ha habido un artículo que prohíbe los monopolios. Que han existido. Exacto. Pero yo quisiera pensar que los legisladores y los constituyentes de esos momentos tenían ya una visión de muy largo alcance, precisamente estableciendo algo que en otros países ya existían leyes
Aquí no le llamamos ley antimonopolio, realmente son leyes que Ley promueven de- la competencia. Ley de libre competencia. Exacto, eso es lo que el libre Sí, es que mercado, la vamos a libre una cosa, competencia. aquí los monopolios tienen nombre y apellido. Y no los vamos a mencionar porque algunos se anuncian con nosotros. No quiero que se ofendan, pero así es. Pero regresando al tema, el tema es que siempre ha existido en la Constitución de la República. La Constitución de 1985 no es la excepción. No. Ahora, de 1985 a la fecha, Guatemala ha tenido una serie de tratados de libre comercio. Es decir, el comercio exterior de Guatemala está prácticamente comprometido, regulado hacia una apertura al comercio internacional. Pero Y ellos eso exigen una se le ley ha de llamado globalización. Sí. Cuando hemos negociado con países mucho más grandes que nosotros, Centroamérica negoció con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, Centroamérica, República Dominicana. Tenemos uno con México, como Centroamérica, tenemos con Colombia, tenemos con la Unión Europea, que realmente es un bloque económico gigantesco. En todos los tratados existe el compromiso de Guatemala de respetar la competencia, pero en la Unión Europea, como bien lo has mencionado, hay un compromiso específico que debió haberse cumplido en el año 2015, si mal no recuerdo. Esteban Gato se llamaba el. Y entonces era que Guatemala tuviera una ley de competencia, porque Centroamérica ya tenía el compromiso de tener una reglamentación regional sobre competencia. ¿Por qué? Porque todos nuestros socios comerciales centroamericanos ya tenían regulaciones relativas a leyes de competencia. Lamentablemente se hicieron algunos estudios, se hizo una propuesta de una ley en el año 2015, es una ley que se contrató por parte del gobierno de Guatemala para que un grupo de expertos trabajaran sobre la ley, se hizo una propuesta y las autoridades del Ministerio de Economía correspondientes al periodo que inició en el año 2016 y presentaron precipitadamente un proyecto de ley de competencia realmente que no llenaba las expectativas técnicas. incluso lamentablemente las autoridades de ese momento curiosamente eran las mismas autoridades que participaron representando al gobierno de Guatemala en las negociaciones con la Unión Europea. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó entre lo que yo me comprometí representando a Guatemala en el año 2010 y luego lo que yo hice años después? Lo que sin pasa es que saber entonces, el tema se responde. Yo lo entiendo perfectamente, pero el problema es que Guatemala tiene un artículo en la Constitución donde dice que de buena fe debemos respetar los compromisos internacionales que suscribimos. Las empresas monopólicas, hablemos acá, se han convertido en empresas más tolerantes. Por ejemplo, antes usted solo miraba una marca de cemento, ahora ya hay 4 o 5. Interesante, ¿ah? Sí, y 5, y es que así debe de ser libre competencia. Pero vamos a seguir con ese tema, un poquito de esos temas económicos, un poquito de política enredada, como nos gusta en Conexión GT aquí con Ricardo Sagastume, y volvemos luego de este corte comercial.